Esta información de último momento tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el tema jubilados. Gabriel Morini. Claudio, buen día. La Corte falló 4 votos contra 1 a favor de la posición de los jubilados en el índice de actualización de haber inicial para los jubilados que hayan hecho juicio al Estado. Era la sentencia más esperada del cronograma que se había fijado la Corte, y por 4 votos contra 1 ha fallado en contra de las aspiraciones del gobierno, con mensaje político también dirigido al Congreso. A ver, vamos a repasar parte por parte lo que es los ejes de este fallo. Primero, validan el índice ISBIC, que es el índice que se venía aplicando en la Justicia de la Seguridad Social para todos los jubilados que hubieran pedido la reactualización de sus saberes y que hubieran ganado el juicio. Este índice era apelado sistemáticamente por ANSES, que pretendía que se aplique el índice RIPTE, que había sido calculado a partir de la reparación histórica. En este caso que elige fallar la Corte Suprema, dice que el que se debe aplicar es el índice ISBIC, basado en un fallo precedente de la propia Corte del año 2009, que se llama el IF. A partir de eso, encarga al Congreso de la Nación a que legisle en tiempo breve un nuevo índice de cálculo para las jubilaciones que estén comprendidas en determinados años y que sean materia de juicio. Esto estamos hablando de un stock aproximado de juicios de 150.000 casos en distintas etapas del trámite, algunos que ya están en la Corte y otros que están en pleno trámite, pero esto va a impactar en todos. ¿Por qué? Porque la Corte dice que hasta tanto no haya un nuevo índice dictado por el Congreso, se tiene que aplicar el índice ISBIC para el pago de las sentencias. Esto es clave. Y después declara inconstitucionales las 2 resoluciones del ANSES que buscaban extender retroactivamente el índice RIPTE, que es el que proponía la reparación histórica, pero para los juicios que ya estaban en trámite, ya estaban en vigencia o que tenían sentencia. Por lo cual rechaza la posición del gobierno, le envía un mensaje muy contundente al ANSES sobre su ausencia de facultad para dictar estas resoluciones, le da al Poder Legislativo la potestad de fijar el índice sobre el cual tiene que haber esas actualizaciones, y rechaza el planteo del ANSES. En soledad, Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, votó casi por todo lo contrario, por validar el índice RIPTE y por darle al Poder Ejecutivo también la potestad de fijar cuál es la fórmula de cálculo de estos saberes iniciales. Gabriel, esto significa, todos los juicios para atrás van con el índice que más beneficia, pero le tira un centro al gobierno diciéndole: y hagan el Congreso que le aprueben un índice menor para el futuro. ¿Esa es una lectura? Es una lectura probable, no significa que sea menor, le dice fije un índice, pero hasta tanto no lo haga, es decir, le tira la pelota al Congreso en algún sentido, porque hasta tanto no lo haga, nosotros creemos que el índice que hay que aplicar es el ISBIC. Si hay otro índice, bueno, entonces ahí será otra historia. Pero en este caso, y para todos los casos que tengan similitudes, que decíamos, es un stock aproximado porque realmente no hay ni cálculos oficiales y son extraoficiales los cálculos de todos los juicios que hay en trámite, se va a aplicar el ISBIC y no el RIPTE como quería aplicar el gobierno de manera compulsiva, amparándose en que había sido aprobada la ley de reparación histórica, pero lo quería hacer con retroactividad. Pero digo, el gobierno por ahí junta los votos en el Congreso para aplicar un índice menor al ISBIC para los futuros juicios. Es decir, ya para los que hay, que en verdad se van a terminar de pagar dentro de 4 o 5 años, los últimos, se aplica el índice más favorable a los jubilados. Lo que se discute ahora es el índice para los futuros juicios. Exactamente, puede haber un índice que sea para futuros juicios que sea menor al ISBIC, eso es una posibilidad también, habrá que ver qué discute el Congreso, ¿no? Y qué costos políticos paga por hacer esa discusión. En principio, está delegada esa potestad en el Poder Legislativo, en lo que dice la Corte, que manda un mensaje como diciendo: la Corte no legisla, no va a definir un vacío o no va a entender que hay un vacío legal ahí y va a tomar partido sobre este punto. No es fuerte, Gaby, es fuerte que haya quedado Rosenkrantz solo otra vez. La verdad que sí, sobre todo para la política interna de la Corte, porque viene muy esmerilado por errores no forzados, uno podría decirlo, o interpretarlos en esta categoría, aunque muchos de ellos parecieron errores exprofeso de Rosenkrantz en cuanto a la gestión de la propia Corte Suprema. Evidentemente no hay
una creación de consenso puertas adentro, con el presidente representando la postura de la Casa Rosada y prácticamente todos en contra. Elena Hayton de Nolasco fue la última en sumarse al voto concurrente de Maqueda, Lorenzetti y Rosati, y este punto es clave porque anoche el ministro de Justicia, Germán Garabano, y esto lo tenemos confirmado de primera fuente, estuvo instalado en el despacho de Elena Hayton de Nolasco intentando convencerla de que vote en sentido contrario a lo que había hecho en el 2009 cuando validó el caso Elif, pero que en este caso acompaña a Rosenkrantz para una, vamos a decir, una especie de derrota digna en lo que fue el fallo de hoy. Finalmente esto no ocurrió. Hayton de Nolasco acompañó a la mayoría, no con voto propio, sino acompañando a la mayoría, y la mayoría lideró esto, que además tiene declaraciones de inconstitucionalidad sobre lo que ha hecho ANSES, lo cual es fuerte también para el organismo que conduce Emilio Balsa-Bilbaso, porque tachan básicamente de que todas las resoluciones no tenía facultad para hacerlas y las hizo de todas formas, con lo cual es un reto muy importante de la Corte. Bien, esto abre la puerta entonces, Gabriel, a esos 150.000 jubilados que utilicen como base este fallo de la Corte, ¿no? Sí, hasta tanto no haya alguna ley correctiva, se les va a aplicar a todos los que hacen juicio al Estado, que hicieron un juicio al Estado dentro de las características del caso Blanco, ¿no? También esto hay que decirlo, no es por cualquier juicio, sino por la que es la actualización del haber inicial que sirve para el cálculo de los últimos 120 haberes sobre los cuales se basa otro cálculo más para establecer cuánto es el reajuste y cuánto deben pagarle retroactivamente a los jubilados que hicieron juicio porque precisamente no aceptaran la reparación histórica. Ahora bien, en estos elementos, si son idénticas las características de los casos, la Corte dice se les tiene que aplicar el índice ISBIC, que es el que más favorablemente les da en cuanto a monto de dinero para que se le paguen las sentencias. La ANSES no puede seguir apelando, o no debería seguir apelando las sentencias que las cámaras de la Seguridad Social de todo el país les han dado favorable en este punto, no debería, hasta ahora vino haciéndolo sistemáticamente, hay como 7.000 casos que están en la Corte Suprema de idénticas características al de Blanco y que además tienen fallo favorable para el ISBIC. Esto debería caer inmediatamente y debería haber pago de sentencias que, como es cierto dice Tuni, están escalonadas y están previstas en los presupuestos nacionales de cada año, cuánto dinero hay destinado a sentencias, con lo cual eso no cambia mucho el panorama. Por eso se escucharon algunas voces como la de Dante Sica hace muy pocas horas diciendo eso tiene costo fiscal nulo. Es más impacto político que costo fiscal lo que ha ¿De qué monto estamos hablando? Entonces ponerle que salga y 150.000 jubilados se presenten, hagan el reclamo. ¿Cuánto tiene que desembolsar? Hay muchas variantes en cuanto al cálculo, porque no son todos los juicios iguales, no son todos los saberes para calcular igual, pero por ejemplo la diferencia porcentual entre aplicar un índice y otro para el caso Blanco era del 3%, pero hay casos donde llega al 50% del haber, con lo cual es muchísimo dinero el que está en juego. Gabriel, Darío Gaño me dice que calculan más o menos unos 70.000 millones de pesos, ¿no, Darío? Sí, hay una de las estimaciones de algunos, pero lo cierto es que, como dice Gaby, son esas, que cada vez que se abren esos nuevos capítulos, depende mucho de cómo se te lleva adelante por parte del gobierno también y la celeridad del tema. El cuánto se gaste, cuánto no, falta un montón para saber, ¿no, Gaby? Sí, exactamente. Primero porque la ANSES no va a pagar más dinero que el que tiene destinado presupuestariamente. Esto es lo que ya decía el gobierno o anticipaba el gobierno, más allá de que cuando empezaron a tomar conciencia de que había una mayoría que ya iba a inclinar la cancha sobre este fallo, que era muy esperado porque resuelve una discusión que arrastra 2-3 años, pero lo cierto es que no soluciona el tema de fondo respecto a jubilados, sino de quienes hayan iniciado acciones legales por juicios de reajuste. Claro. Esto es básicamente, y suele ser muy técnico y muy difícil de escrutar cuál es el efecto concreto. En las arcas públicas no va a tener un gran impacto. Ahora bien, para los haberes de los jubilados, si esto hubiese salido en contra, para los que tenían juicio y tenían sentencias favorables, sí era un impacto masivo, porque como decimos, en algunos casos no es significativo el cambio de índice y en otros casos llega hasta la mitad. Ahora, después de este fallo, conviene ir y hacer el juicio cuanto antes. Digo, porque por ahora va a regir el ISBIC. Si el Congreso lo cambia, por lo menos, digamos, vas a tener un índice bueno si estás entre los que hicieron juicio antes de que salga una nueva resolución del Congreso.
Sí, eso es correcto y además también despeja un poco un cierto pánico que había querido instalar el gobierno en las últimas horas respecto a que si este fallo salía de esta manera, se caía el programa de reparación histórica. No, esto no va a ocurrir porque el programa de reparación histórica en su articulado tiene que quienes hayan aceptado ingresar a este programa y hayan aceptado la compensación en base al RIPTE, renunciaban a hacer acciones legales. Y eso tiene viso de legalidad para la Corte, por lo menos para las secretarías letradas que han intervenido cuando este tema empezó a circular por el cuarto piso del Palacio de Tribunales, referido al pánico que estaba intentando generar el gobierno, diciendo, bueno, no, pero si ustedes fallan de esta manera, se cae la reparación histórica, se caen todos los jubilados que hayan adscrito a este programa y esto va a ser peor. Bueno, no, esto no ocurre, no tiene nada que ver una cosa con la otra, tiene que ver para casos judicializados el índice ISBIC. Bien, Gabriel, muchísimas gracias por este contacto, y así conocido el fallo de la Corte Suprema que beneficia a los jubilados. Bueno, como decía Gabriel, me parece, Claudio Agos, que se dio el fallo que se esperaba, es decir, que cuando se le calcula a una persona que está haciendo juicio, la actualización se va a hacer por el índice que era más favorable para los jubilados. Es decir, es una buena noticia para los jubilados que están en juicio. Y lo que queda en evidencia también allí las internas de la Corte, ¿no? Tal cual. También. Tal cual. Ahí está dañado el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y veremos cómo esto funciona de acá en adelante. Esta imagen que tenemos acá en la pantalla un parece poco reflejar, desactualizada. era cuando Lorenzetti era presidente de la Claro. Corte, pero acá con este fallo parece que está reflejando lo que pasó hoy, ¿no? Exactamente. Con un Rosenkrantz allí en un extremo. Gracias, Tuni. Seguimos con Darío. Darío, Sí. los precios en diciembre y Con la los